Bueno, para empezar a hablar de cada uno de los nutrientes o nutrimentos, vamos a empezar por los más controversiales que son los carbohidratos. Estos pobres carbohidratos no los dejan en paz, entonces yo quiero que ustedes tengan primero toda la información para que a partir de esto ustedes decidan qué van a hacer con ellos, si los van a comer, no los van a comer o cuáles van a comer. Entonces, como recordatorio, los carbohidratos son estos macronutrimentos, son la principal fuente de energía y vienen como en diferentes formas. Pueden ser tan complejos como moléculas grandototas que tienen muchísimas cadenitas de glucosa, glucosa, glucosa pegadas. Y mientras más complejas estas moléculas, más se parecen a la fibra o al almidón. También hay polisacáridos o los azúcares más simples que son la glucosa, la sacarosa o el azúcar de mesa, la fructosa, que son moléculas muy chiquitititas. Pero estos son los carbohidratos. Son la principal fuente de energía, como ya habíamos platicado, porque tienen glucosa. Pero ¿cómo nos dan energía? Entonces, yo me como, por ejemplo, los granos de maíz o los granos de trigo. Estos granos de maíz o de trigo tienen almidón, que vienen en moléculas muy grandotototas. Adentro de nuestro cuerpo, en el intestino, hay unas moléculas que se llaman enzimas que van partiendo estas moléculas grandes en cachitos, en cachitos, en cachitos, hasta que lo parten en la unidad más chiquitita, que son las glucosas. Aquí se representaron como unos cuadritos amarillos. Y como pueden ver, estas glucositas funcionan o circulan a través de todo el cuerpo, por eso nos medimos la glucosa en sangre, porque van circulando por todo el torrente sanguíneo y van entrando a las células que las necesitan. ¿Cuáles células necesitan glucosa? Ah, pues el cerebro, los pulmones, el corazón, el hígado, el páncreas, el estómago, el intestino, básicamente todo el cuerpo necesita. Por eso ellas son la fuente de energía. Si hablamos de grupos de alimentos, los grupos de alimentos son una forma que tenemos los nutriólogos de clasificar los diferentes alimentos para saber qué comer y cómo combinarlos. Entonces, si vemos los grupos de alimentos, nosotros encontramos a los carbohidratos principalmente en este grupo de aquí que le podríamos llamar harinas y tubérculos, aunque también hay carbohidratos. Acá hay carbohidratos en los lácteos, la leche tiene lactosa, la lactosa es un carbohidrato, o la fruta pues también tiene fructosa, tiene almidones, tiene fibras, pero principalmente los vamos a encontrar en este grupo de alimentos. ¿En dónde están estos carbohidratos? En la fruta, en los granos, en los tubérculos. ¿Saben cuáles son los tubérculos? La papa, el camote son tubérculos, son raíces que crecen abajo de la tierra. Los vamos a encontrar también los carbohidratos en los vegetales y en las leguminosas, como el frijol, la soya, la lenteja, ahí también hay carbohidratos. Y también los encontramos los azúcares simples en los dulces y en los refrescos. Entonces, si se fijan, los carbohidratos vienen en muchos alimentos. La pregunta del millón, ¿son buenos o son malos? Porque cuántas veces hemos visto ahí en internet de no comas carbohidratos o la dieta low carb o no comas gluten. Entonces, vamos a ver, ¿qué son estos carbohidratos y por qué tienen tanta, no sé, mala fama? Yo les puedo decir que yo como carbohidratos, siempre he comido carbohidratos, se los recomiendo a mis pacientes cuando no tienen alguna intolerancia y lo que tengo son unas reglas para saber escoger mejor mis carbohidratos. ¿Cuáles son estas reglas? Que no son reglas fijas, también puedes tener excepciones, pero son como tres guías por las que me puedo confiar de que estoy escogiendo mejor. Una es que sean integrales. Entonces vamos a ver qué significan los carbohidratos integrales. Integrales significa, ay, me voy a quitar, que el granito que te estás comiendo tiene las tres partes estructurales que son anatómicas de esa planta. Entonces, si piensas, esto puede ser un grano de trigo, un grano de maíz, un grano de avena. Todas tienen estas tres partes. El germen, que es esa piececita amarilla más fuerte que está adentro del endospermo, y este germen, pues es como la nutrición de la semilla. Tiene vitaminas B, tiene proteínas, minerales y tiene aceites buenos. El almidón viene principalmente en esta parte blanca que se llama el endospermo. El endospermo es como la reserva de energía del grano, entonces por eso está lleno de almidón. ¿Qué más hay aquí? Pues un poquitín de proteínas, algunas vitaminas, pero realmente aquí principalmente viene almidón. La tercera parte del grano se llama salvado.
y en esta parte es donde vienen la mayor cantidad de la fibra, de las vitaminas B, pero también tiene muchos antioxidantes, fitoestrógenos, fitoesteroles, tiene un chorro de compuestos bioactivos, y eso significa que tienen alguna función positiva en tu cuerpo. Entonces, cuando tú te comes alimentos hechos con granos enteros o integrales, te estás comiendo toda la semilla completita. Cuando tú comes alimentos refinados, eso es que solamente los hicieron con el endospermo. El pan blanco, por ejemplo, es un alimento refinado. Entonces aquí tenemos un alimento refinado, que es el pan blanco. Entonces, ¿qué te da el pan blanco? ¿Qué nutrición viene en el pan blanco? Pues viene energía que proviene del almidón. Pero este pan, pues lo hicieron solamente con el endospermo, entonces le quitaron la capa externa que era el salvado que tenía fibra, por eso no tiene fibra, le quitaron el germen, que es donde tenía muchas vitaminas, grasas buenas, antioxidantes, entonces tampoco tiene. ¿Cuál es la diferencia entre un alimento refinado y un alimento integral? Que el alimento integral va a tener mucho más nutrición por cada caloría, por cada gramo que tú te comas, pues te estás comiendo mucho más nutrimentos positivos. Entonces, esa es la primera regla de los carbohidratos. Les quiero seguir hablando de los granos enteros o de los carbohidratos integrales porque no son igual que los refinados y esto sí es bien importante que lo sepan. Mucha gente le tiene miedo al pan blanco, al arroz, a la harina de pasteles, las galletas, pero no saben que si sustituyéramos esos por su versión integral, realmente le estamos haciendo un bien a nuestro cuerpo y le estamos dando todos esos sustratos que necesita para él solito protegerse. No voy a entrar así en mucho detalle científico, pero lo que sí les puedo decir es que he leído muchísimos estudios científicos, he ido a miles de congresos, he participado en muchísimos simposios en donde se habla de los beneficios de los granos enteros. ¿Cuáles son estos beneficios? La gente que come carbohidratos integrales o granos enteros tiene menor riesgo de tener diabetes, enfermedades del corazón, algunos tipos de cáncer también son prevenidos por los carbohidratos integrales o incluso cuidar su peso a largo plazo. Entonces, si se fijan, no es lo mismo un carbohidrato refinado que uno integral porque los integrales te ayudan a cuidar tu cuerpo. Aquí, eso del peso, seguramente alzaron una ceja y dijeron, ay, sí, ajá, ¿cómo los carbohidratos te van a ayudar a cuidar el peso? Pues yo les voy a decir, este es el estudio más importante que se hizo en relación a los cereales y el peso. Es un estudio muy grandototote, se hizo con las enfermeras y se llama Harvard Nurses Health Study. Eso significa que es un estudio que hizo Harvard con las enfermeras. Entonces, tomaron a 175,000 enfermeras, ¿no? A muchísimas enfermeras y durante 12 años las pesaban, las medían y veían cómo estaban pues, su cuerpo, su salud, qué comían. Durante 12 años, 12 años, 12 años. Las enfermeras que no comían cereal integral subieron su índice de masa corporal a lo largo de los años hasta que pues ya llegaron a algo de sobrepeso. Las enfermeras que hacían lo mismo, comían lo mismo, hacían el mismo ejercicio dentro de los mismos grupos comparativos, pero en lugar de comer sus carbohidratos refinados, los comían en su versión integral porque a ellas les gustaba, estas enfermeras conservaron un peso sano, no se fueron a sobrepeso. Entonces, este es un estudio bien importante porque es un estudio muy grande que duró muchos años, en donde sí nos da un indicador de, pues algo positivo tienen que estar haciendo los carbohidratos integrales o los granos enteros. Y esto es para que a ustedes se les quite el miedo a los granos. Si son enteros, son buenos, le estás dando nutrición a tu cuerpo. Ahora, si dijeron, bueno, pues sí, le vamos a hacer caso a Mari Carmen y vamos a buscar los carbohidratos integrales, pero pues llegas al súper, llegas al anaquel o a la góndola y dices, ¿y ahora cómo sé cuáles son integrales? Porque aquí no lo veo, o porque unos son más cafecitos, ¿cómo voy a saber? Entonces, para saber si realmente tienes que voltear el alimento y buscar en la lista de ingredientes donde diga la palabra entero o integral después del grano. Por ejemplo, si dice granos de cereal integral o dice harina de trigo, miren, integral o harina de avena integral. Entonces, cuando tiene esa palabra entero o integral, es que sí es integral. Aunque diga harina de trigo, si no tiene la palabra integral, no es integral.
Aunque el trigo pensemos que es integral, al trigo le pueden quitar ese salvado, le pueden quitar el germen y solamente el puro endospermo molerlo y hacer su harinita blanca. Pero es harina de trigo, pero no es integral porque no tiene la fibra, no tiene el endospermo, el germen, perdón, entonces no tiene toda la nutrición. Un atajo para saber si es integral es que tenga este sello de certificación. Este sello de certificación lo da esta institución que no pertenece a ninguna empresa, es una institución que como ellos ya se dieron cuenta que el cereal integral es muy importante, lo que hacen es como verificar o garantizar que las empresas sí están diciendo la verdad y sí sean integrales. Entonces, esta organización que se llama Whole Grains Council, ellos te dicen, no, sí, esta empresa ya me mandó sus datos, ya verificamos nosotros que sí está hecho con cereal integral, entonces les ponen este sellito a los productos. Entonces, este es un atajo. Si yo veo este sellito, digo, ah, sí, sí es integral, ya no tengo que voltearlo y andar viendo la lista de ingredientes. Si no está este sello, puede que sea integral también, nada más que pues no tenemos como una tercera empresa que valide que sí sea o no sea. Pero este sello es un atajo muy bueno. ¿Cuáles son los alimentos integrales? Ah, pues la tortilla de maíz, el pan integral, galletas saladas integrales, las palomitas de maíz, pues ahí está todo el grano completo. Tú viste el maicito que explotó, estaba todo completito, tiene su fibra y hasta te choca porque se te atoran los dientes, pero ahí está la fibra, ¿no? Son integrales. Los cereales para desayuno, hay muchos que son integrales, nada más tienes que ver cuáles tienen este sello de certificación. También hay galletas integrales, hay arroz integral, la avena es un alimento integral cuando es entera o cortada, pues es integral. Entonces, en los estudios en donde vieron beneficios para la salud, siempre las personas incluyen 3 porciones al día. Entonces, pues ustedes piensen cuáles de estos alimentos pueden incluir 3 porciones al día en su dieta. Entonces ya acabamos. Punto número 1, que sean integrales. Si son integrales, yo se los digo a mis pacientes, a mi familia. Es como si te hubieras comido una fruta o una verdura. Son así de buenos porque vienen llenos de nutrición. Ahora, la segunda cosa que puedes buscar en un carbohidrato es que tenga bajo índice glucémico. Oh, y esta palabra suena así como, está muy científico, pero no. Índice glucémico significa la velocidad en la que se absorbe en tu sangre. Entonces, índice glucémico, un alimento que tiene el índice glucémico alto, significa que muy rápido se convierte en glucosa y esa glucosa muy rápido entra en tu sangre. Y como entra en tu sangre pues te sube el nivel de glucosa y entonces tienes que sacar insulina para que esa glucosa se saque de la sangre, se meta a las células y tu nivel de glucosa quede controlado. Tú no quieres eso, tú no quieres que tu sangre de repente esté pues normal y de repente comes un alimento y en tu sangre tienes una carga de glucosa muy alta porque la insulina tiene funciones diferentes en el cuerpo y hace que tu metabolismo no sea tan óptimo. Por ejemplo, si tu célula estaba utilizando la grasa como fuente de energía, o sea, estaba quemando grasa, cuando llega la insulina le dice, oye célula, deja de quemar grasa, porque ¿qué crees? Aquí te tengo glucosa, entonces tienes que usar a la glucosa como fuente de energía. ¿Tú qué prefieres? ¿Que tu célula queme grasa o queme glucosa? Casi todos vamos a decir que queme glucosa. La célula sabe lo que hace, pero pues nosotros podemos ayudarle un poquito a nuestro cuerpo comiendo alimentos que no nos hagan estos picos tan grandes de glucosa. Entonces queremos alimentos que tengan el índice glucémico bajo. ¿Y qué es el índice glucémico bajo? Pues es que se absorben poco a poquito. Entonces que esta glucosa que están cortando las moléculas, las enzimas, va a entrar despacito a nuestro torrente sanguíneo y entonces el páncreas no detecta que hay un pico de glucosa y entonces no tiene que liberar insulina y entonces todo sigue normal y las células siguen, si estaban metabolizando grasa o quemando grasa, pues siguen utilizándola como fuente de energía. Entonces queremos alimentos, carbohidratos que tengan un índice glucémico bajo. ¿Cuáles son los de índice glucémico bajo? Hay unas listas gigantes. Aquí les puse un ejemplo porque hay muchas empresas que se dedicaron o organizaciones que se dedicaron a hacer listas de índice glucémico, pero no se preocupen, no se la tienen que aprender porque hay un hack buenísimo. El índice glucémico de repente estuvo así súper de moda y hasta yo escribí un libro, imagínense. Pero después
Lo que nos dimos cuenta todos es que no te tienes que fijar tanto en el índice glucémico del alimento, sino no importa qué índice glucémico tenga, tú le puedes bajar el índice glucémico cuando lo combinas con proteínas o con grasa. Entonces, una regla que ustedes pónganse siempre es que si vas a comer un carbohidrato, siempre lo combines con una proteína o una grasa, mejor una proteína. Por ejemplo, si te vas a echar unas gomitas, pues cómete también unos cacahuates y así la proteína hace que le bajes el índice glucémico y que esa glucosa no se vaya directo a tu sangre, sino más lentito va entrando paulatinamente. Si te vas a comer un cereal, pues no sabes si es de índice glucémico alto, medio o bajo, pero si le pones leche, le bajas el índice glucémico. Si te vas a comer un pan, una galleta, una tostada, pues no te lo comas solito. Ponle aguacate, queso panela, una rebanada de jamón, échate un yogurt. Cualquier cosa que sea proteína o grasa va a bajar siempre el índice glucémico, entonces tú ya no te tienes que preocupar. Pero esto es bien importante porque cuando estás a media mañana o a media tarde y que te da el antojito de algo dulce, ¿cuál es la tentación? Pues echarte un carbohidrato solito. Y este carbohidrato solito, pues aunque por él no sea malo, tal vez adentro de tu cuerpo cambia tu metabolismo de forma que tú no quieres. Entonces, para que sigas tú con un metabolismo como si quieres, échate ese carbohidrato, pero al mismo tiempo cómete una proteína y así controlas tu índice glucémico. La tercera pista tiene que ver con la densidad nutrimental. ¿Qué es eso de densidad nutrimental? Pues está muy fácil. La densidad de nutrimentos por cada caloría. Cada caloría que tú te comes está rodeada de nutrición o no. Entonces, aquí tienen un ejemplo de un alimento que tiene muy buena densidad nutrimental o alta densidad nutrimental, que es la avena. La avena tiene almidón, tiene vitaminas B, fósforo, manganeso, fibra soluble, los betaglucanos que vienen en la avena, de hecho están relacionados con bajar el colesterol. Hay estudios que han hecho específicamente para ver cómo la avena baja el colesterol a causa de los betaglucanos. También la avena tiene algo de proteína y zinc. Entonces, carbohidratos buenos, te dieron mucha nutrición, es integral. Si te vas a comer un carbohidrato de baja densidad nutrimental, como por ejemplo esta paleta de aquí, pues ¿qué te da? Energía, no te da vitaminas, ni minerales, ni proteínas, no te da nada, solamente energía. Entonces, cuando escojas tus carbohidratos, escoge pues, los que te nutren mucho, ¿no? Y así vas a tener una justificación muy buena para comértelos. Ahora, vamos a hablar del azúcar. Un poquito, nada más, no entremos a muchos detalles, pero el azúcar está muy satanizado. De veras no voy a entrar en detalles porque esto es una discusión muy, muy larga, pero lo que les puedo decir así como resumen es que el azúcar no te causa adicción así como lo han puesto. No es una adicción que no puedas vivir sin azúcar, no. El azúcar más bien es que te acostumbras al sabor y te gustan las cosas dulces, ¿no? Entonces siempre quieres algo dulce. Y tampoco engorda, por sí sola no engorda, nada te puede engordar por sí solo. Pero el azúcar es algo que solita pues no tiene nutrición, o sea, si tú te comes unos terrones de azúcar o el azúcar como está aquí, pues no tiene vitaminas, minerales, no tiene antioxidantes, en realidad no te está nutriendo. Entonces, yo los consejos que les puedo dar es, si vas a tomar azúcar, que no sea en bebidas, ¿no? No te tomes las bebidas con azúcar porque tu cuerpo no detecta muy bien las calorías que vienen en líquido, como que no sabe contar esas calorías que vienen en líquido y entonces, pues al final como que no te manda señales adecuadas de hambre o de saciedad cuando tomas esas calorías en líquido. Entonces, no te la tomes en bebidas, no te la tomes por sí sola entre comidas y acuérdense por qué, por el índice glucémico, porque el azúcar solita es el índice glucémico más alto que hay, ¿no? Entonces tú lo que quieres es que se absorba despacito y que no entre a tu torrente sanguíneo rápido. Entonces, si vas a comer algo de azúcar, un dulce o algo que tenga azúcar, acuérdate, combínalo con una proteína. Y si vas a comer productos con azúcar, pues que te den mucha nutrición, ¿no? Por ejemplo, ¿qué será? Ah, pues a tu avena. Si a tu avena le pones una cucharada así de azúcar morena y encima como unos arándanos, pues qué rico, pero ya es avena, ya te nutrió muchísimo. O te vas a comer unas manzanitas con un poco de mermelada, dices, bueno, está guacala, manzanas con mermelada, bueno, un pan integral con mermelada o yo que sé, ahora no se me ocurren ejemplos, pero si vas a comer azúcar que sea acompañada de nutrición, para que sea
pues como justificada y para que a tu cuerpo le estés dando lo bueno que necesita, esos nutrimentos que necesita para estar sano, pero pues te das el gusto de que te sepa muy rico por el azúcar. Entonces, esas son mis reglas. No prohibir, no decir, de esto yo no voy a tomar, sino saber cuándo y cuáles. Entonces, espero que con estos, como resumen que les hice de los carbohidratos, un poquito más de detalle les di, sobre todo que les di como las pistas de cómo escogerlos bien, ustedes les dejen de tener miedo si es que les tenían miedo y ya sepan escoger mejor para cuáles carbohidratos van a incluir en su alimentación. Gracias.